Periodista Silvia Salgado. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas asambleístas, a todo el pueblo ecuatoriano y en particular a todos los actores de la educación que ven en esta mañana y tarde plasmado uno de sus anhelos, que es precisamente la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Sin duda, debo iniciar visibilizando el interés y la participación activa de todos los actores, tanto en la sesión anterior que dio inicio al debate, con su presencia para corroborar su nivel de participación, como también de las instituciones el día de hoy. Esto hace que se justifique el que más de 3 años el proceso de debate de esta ley se ha dado en los esfuerzos que han sido posibles de tener la participación y las propuestas y, lo más fundamental, los consensos para la misma. Uno de ellos es que esta ley tenga un enfoque de derechos humanos. Básicamente, me parece eso resaltarlo, toda vez que el desarrollo de la misma tomará en cuenta aspectos especiales que me voy a permitir inclusive visibilizar. Yo quiero también dar cuenta de la participación de los organismos internacionales que han permitido justamente identificar este debate dentro del contexto de una realidad nacional, pero también de la necesaria mirada que tiene que tener el proceso educativo del país frente a una realidad global. Y por eso que yo quiero partir de la definición que para la UNESCO es la educación el instrumento de transformación social que busca que todas las personas, las comunidades, los pueblos y nacionalidades a lo largo de toda su vida adquieran conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas a fin de convertirse en ciudadanos, personas y pueblos capaces de llevar a cabo su proyecto de vida y contribuir a la sociedad para consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible e inclusivo. Esta definición, que aparentemente es extensa, va a permitir justamente que esta reforma se pregunte y dé cuenta de si la educación es un verdadero instrumento de transformación social, tal como hemos podido avanzar hasta aquí como proceso, y cuáles serían el horizonte para cumplir este anhelo. Esta definición nos permite identificar no solamente a las personas como sujetos individuales, como sujetos de derechos individuales, sino también justamente nos permite identificar a las comunidades, a los pueblos y nacionalidades como sujetos de derechos colectivos. Ahí está la respuesta. Y además, o sea, esto lo podemos corroborar en nuestra propia Constitución, en el artículo 1, un Estado intercultural, plurinacional. Entonces, en esas circunstancias, yo quiero básicamente poner al debate de este pleno de la Asamblea no la particularidad de tal o cual artículo que mejora la gestión del sistema educativo, y sin duda hay que abordarlo dentro de esta ley, pero fundamentalmente tenemos que discutir, compañeras y compañeros asambleístas, el escenario de esta reforma, los desafíos de esta reforma, toda vez que hay problemas estructurales en la educación que tienen que ser abordados cada vez y cuando se hable de una reforma educativa. Y cuando habla precisamente en este paraguas grande que la Comisión ha podido consensuar dentro de sus miembros y sus diferentes visiones, habla, por ejemplo, de llevar a cabo el proyecto de vida,
de cada una de las personas, entendiendo esto como sujetos de derechos individuales y colectivos, estamos hablando justamente de evaluar cuánto la educación aporta para que ese proyecto de vida sea respetuoso de las libertades, sea ese proyecto de vida, la educación no la que interfiera en el mismo, sino que la que haga ese acompañamiento y le permita realmente la realización de ese proyecto de vida. Pero ese proyecto de vida también tiene que inscribirse dentro de contribuir a la sociedad para consolidar la paz, para erradicar la pobreza y para impulsar un desarrollo responsable. Por eso habla de desarrollo sostenible y habla también de un desarrollo inclusivo. Por eso, presidente, yo quiero que si este es el paraguas, este sea la base sobre la que nos permita entender qué se está planteando en esta reforma y no sea únicamente temas coyunturales o sean visiones en muchos de los casos quizás, diría yo, muy reducidas a la situación coyuntural y podamos inclusive tergiversar una realidad que se pretende justamente cambiarla a través de la educación. Y me refiero al otro gran aspecto estructural cuando se hace una ley. Una ley parte de estos principios de la igualdad, pero cuando estos principios de la igualdad simplemente se quedan en el tema de lo formal, y obviamente cuando digo el tema de lo formal, estoy insistiendo en que la realidad sobre la cual esta ley va a operarse tiene que reconocer necesariamente que hay brechas sociales, que esa igualdad es formal, que no hablamos de la misma educación cuando hay territorios urbanos y rurales con grandes brechas sociales de inequidad, de pobreza extrema, en donde nuestros niños no están en las mismas condiciones nutricionales, de alimentación, de acceso a la tecnología, como ya se ha dicho de manera insistente. Entonces, en esas condiciones, este tipo de leyes que habla de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de derechos, en circunstancias en donde en el mundo no han podido ser superadas las inequidades, hace falta que estas leyes entonces contribuyan con políticas de complementarias, con políticas afirmativas, para dar cuenta que este problema estructural que tiene la educación tiene que ser superado. Entonces, un Estado unitario, intercultural, plurinacional, no se construye sobre la base de creer que todo está dado y que no hay derechos individuales y colectivos. No, ese Estado está por construirse. Hay que avanzar y la educación es ese instrumento. La educación tampoco se puede partir de igualar condiciones. ¿Por qué? Porque hay brechas sociales, hay inequidad, hay pobreza, hay injusticias. Y tercero, porque obviamente no solamente se puede quedar en demandar esos derechos, igualdad de oportunidades, sin voluntad política para hacer posible de que la educación sea esa herramienta de transformación, sea la posibilidad justamente de respetar y de acompañar ese proyecto de vida y de garantizar derechos por parte del Estado. Se necesita de voluntad política para entender que quien tiene que garantizar el primer ente de esta convivencia Estado-sociedad tiene que garantizar esos derechos. Y me refiero principalmente a la asignación de recursos como prioridad cuando el Estado tiene la posibilidad de redistribuir los mismos. Estamos hablando de educación, presidente, sobre a lo mejor un universo total de la población de un país, pero para restringir e identificar quizás
en el ámbito del sistema educativo son 4,5 millones de niñas, niños, adolescentes, de jóvenes, que se trata justamente de garantizar ese derecho. Y cuando no hay esa voluntad política para respetar esos derechos, para garantizarlos a través de su financiamiento, las leyes se vuelven realmente muy limitadas. Por eso, presidente, yo me voy a referir a otro problema estructural que me tocó asumir personalmente como asambleísta y que yo siempre refiero que es esta Asamblea Nacional la que permitió inclusive cuando en el 2017 se conformó una comisión ocasional como la de AMPETRA y que concluyó con un informe tan trascendente para la vida de este país que visibiliza un problema estructural. Y me refiero básicamente a lo que ha significado en estos últimos años el debate y la discusión de un problema que no da cuenta de cuánto hizo el ministro actual, ni todos los que han pasado los últimos 5 o 10 o 15 años, sino un problema estructural que hace que un hecho ocurrido en el 2003, hoy el país haya sido sancionado en los tribunales de justicia a nivel internacional. Me refiero a la responsabilidad del Estado y de la sociedad de enfrentar esta situación de violencia patrimonial, de violencia patriarcal que hace que justamente en la educación también se traduzca esa violencia sexual contra cientos, miles de niñas y que para eso esta ley hoy contribuye con un sistema de protección, en donde básicamente también se identifica algo que para nosotros ha sido una recomendación desde la Comisión AMPETRA, identificar a los DESES, esos en el sistema educativo, como esas instancias llamadas y convocadas a hacer el acompañamiento al proyecto de vida y actuar frente a cualquier interferencia a ese proyecto de vida. Y digo actuar frente a cualquier interferencia porque la violencia sexual, el abuso sexual, el acoso sexual que se ha vivido en el sistema educativo, pero también mayormente identificado en la sociedad y en la propia familia, afecta al proyecto de vida, acaba con la vida de nuestras niñas y niños. Por eso es que estamos planteando de que estos departamentos de consejería estudiantil se constituyan en esos entes especializados que permitan justamente el prevenir, hacer prevención a la violación de los derechos de nuestros niños en el sistema educativo, que contribuyan a la orientación vocacional, que contribuyan a la orientación profesional y que contribuyan a dar una atención oportuna que permita enfrentar de mejor manera este problema estructural en el sistema educativo, me refiero a la violencia. Por eso es que en esta ley estamos proponiendo y recuperando a nivel de ley la atribución y la competencia de los DESES. Y repito, es un problema de voluntad también política y no solamente de ley, porque al momento para atender a 4,5 millones de estudiantes del sistema educativo, no sobrepasan los 3,500 profesionales que desarrollan sus actividades dentro de los departamentos de consejería estudiantil. Hace falta entonces tener un modelo de atención para que ninguna unidad educativa esté desprovista de estos profesionales especializados que permitan enfrentar de manera, diría yo, estructural, pero también con políticas administrativas, con gestiones, con acciones, con protocolos, con programas de prevención de esta violencia, pero ante todo con garantía de entender la corresponsabilidad de la familia, la sociedad, las autoridades, los docentes y los propios estudiantes frente a lo que ha constituido este problema
que no pasa por identificar a responsables de Asambleísta, tal le pido o por cual favor vaya periodo concluyendo con su de intervención. gobierno. Y finalmente, presidente, yo voy a hacer uso de los otros 5 minutos también que me permite la propia ley para dar Asambleísta, cuenta de que me efectivamente, sí, cuando correspondió. solicite palabra nuevamente tendrá usted los 5 minutos Así es, adicionales, por presidente. favor. ¿Sí? Solamente culmino, por eso estoy advirtiendo, porque tengo la responsabilidad de comunicar al Pleno que al interior de la comisión se me encargó justamente plantear el proyecto de reforma respecto al derecho, que no ya tiene en este momento, ya no tiene cuestionamiento ni en el ámbito de lo legal, ni en el ámbito de lo jurídico, peor en el ámbito de lo humano, cuando se refiere al derecho a la seguridad social de los educadores y maestros comunitarios. Por eso, presidente, yo desde ya hago mi petición de palabra para poder exponer básicamente que este proyecto de reforma en una disposición transitoria pone la exigibilidad de derechos para que más de 30,000 educadores comunitarios, el Estado cumpla con el aseguramiento social, tanto a nivel de las glosas y títulos de crédito emitidos ya por la Seguridad Social, cuanto la obligación que tiene el Ministerio de Finanzas y el Ministerio Gracias, de asambleísta Educación Salgado. de hacer su contribución para resarcir la violación de este derecho. Asimismo, no de 5 años, ni de 10 años, ni de 15 años, de 30 y 40 años atrás. Muchísimas gracias, presidente.